nos llevó a este problema, y la falta de medidas del gobierno para asegurar que se sectorice como en Estados Unidos sucede. En Estados Unidos tenemos el hub de Delta en Atlanta, tenemos el hub, porque es por líneas aéreas, tenemos el hub de American Airlines en la parte de Miami, y así podría decirlo. Ellos tienen hubs en función de la vocación de los megacarriers, no tienen un hub concentrador, es una contradicción. Vamos a descentralizar la vida nacional mandando las secretarías a distintas partes del territorio y vamos a concentrar todo en la Ciudad de México. Entonces el aeropuerto sí se debe continuar su construcción, no se deben postergar 40 o 50 años más, se deben hacer una serie de correcciones y cierro. El tema de la concesión, si es autofinanciable el proyecto, nada más que hay que clarificar algunos puntos. ¿En dónde está el carácter autofinanciable? El aeropuerto actual recibe por concepto de todas cantidades millonarias que hoy en día están siendo utilizadas como inversión para la construcción, que antes de esto iban a Hacienda para que Hacienda lo repartiera en el presupuesto, subsidiar a ASA, etc. Hoy en día se pueden solicitar créditos que son perfectamente pagables, créditos a entes privados, financistas, que gustosos entrarían a financiar el proyecto. O sea, no es imitar a empresarios, sino es que el gobierno, ¿por qué? Porque está probado que no solo es el fin social, sino que el mejor y el mayor negocio que hay en este país es Azul. Los aeropuertos son muy rentables. Esto el gobierno debe pensarla, porque podríamos estar haciendo una decisión donde estemos generando solo riqueza a empresarios que harían únicamente la viabilidad del mecanismo de diferimiento de la viabilidad financiera del producto, porque es altísimo. Es un tema que no hemos revisado, y concluyo esta participación en señalar que sí es Texcoco mejorado, pero necesitamos poner a operar Toluca, y que Santa Lucía es una especulación. No hay estudios, y el problema, si se anunciara que la decisión fue Santa Lucía, quiero pensar cómo vienen los juicios, qué va a pasar con las expropiaciones, qué va a suceder, cuál es el polígono, cuáles van a ser las reservas que vamos a utilizar, y cómo vamos nosotros a hacer el diseño de coexistencia operativa entre México, Santa Lucía y Toluca, que tenemos que poner a operar en tanto se decía, Puebla, etc. Escuchándolos, y muchas gracias por su intervención, nos da un panorama donde entendemos que un aeropuerto no es lo simple como lo están planteando, porque nos han planteado es poco o simple, ¿no? Es una actividad económica que pega en muchos sectores. Me viene a la mente, y déjenme hacerles una pregunta compleja. ¿De dónde sale Santa Lucía como una opción en contra de Texcoco? Porque habiendo grandes aeropuertos alrededor de la Ciudad de México, ¿de dónde sale? Y una segunda, que sería, efectivamente, no se ha hablado al respecto de la política de aviación, de la política pública. Se empezó a hablar ayer por primera vez, el fin de semana por primera vez, alguien comentó, el futuro secretario comentó al respecto de la política aeronáutica, pero no se había hablado, como bien lo mencionas. ¿De dónde sale y económicamente hacia dónde debemos ir? Gracias. El aeropuerto de Santa Lucía, un aeropuerto ya tiene mucho tiempo, pero está administrado por la Fuerza Aérea Mexicana. Es un punto estratégico para la seguridad del país, sobre todo que el Distrito Federal, la Ciudad Federal, tiene concentrados los poderes, entonces es un punto estratégico. Tradicionalmente era un pecado tratar de privatizarlo o permitir operaciones que no fueran oficiales militares, y poco a poco en los últimos tiempos ha cambiado, ¿no? Yo creo que desde que fue necesario aterrizajes de emergencia se empezó a voltear a ver a Santa Lucía, y quiero decirle que no es imposible que operen Santa Lucía y México. Lo hacen de forma limitada porque son pocas operaciones militares, y generalmente las operaciones militares
cuando operan, sobre todo para adiestramiento, para entrenamiento de los pilotos militares, esa zona se restringe a los vuelos, se cierra, y entonces tenemos que vectorear los aviones para sacarlos de las aproximaciones que ya están diseñadas. Pero pueden operar, y si fuera comercial también pueden operar. El problema es ya no está eficiente. El espacio aéreo es el mismo, no crece, y tendrán que compartirlo. En México ya existen aeropuertos que operan compartidos. El aeropuerto del norte y el aeropuerto de Monterrey, Mariano Escobedo, están muy cerca y operan. Sin embargo, son limitados. El aeropuerto de San Diego, el aeropuerto de Tijuana, son diferentes países, están pegados y operan perfectamente. O sea, ese diseño de procedimientos y se pueden, pero se limita. El espacio aéreo es compartido y hablando coloquialmente diría, no tendríamos 2 aeropuertos, sino tendríamos 2 medios aeropuertos. Sería el comentario. Y pueden operar, y con el diseño de procedimientos lo hacemos que opere con seguridad. Eso sí, el controlador de tránsito aéreo tendrá que capacitarse con esos nuevos procedimientos, con ese nuevo rediseño del espacio aéreo, que es algo muy importante que quiero señalar. Se habla mucho del aeropuerto de Texcoco, que se va a hundir, que la obra no es el 30%, es el 20%. Tuvimos la oportunidad en el Congreso Nacional reciente de nuestro sindicato de controladores de tránsito aéreo de visitar las instalaciones de la construcción del nuevo aeropuerto. Déjenme, es impresionante. Es una mega obra que solo estando parado en el in situ se da uno cuenta de lo grande de la obra que es. Es 5 veces el tamaño del actual aeropuerto, ¿sí? Y particularmente dirán, bueno, es controlador, y a mí me impactó la preparación de la torre de control. La base, que tiene un aislante antisísmico, está diseñada para soportar temblores de un poco más de 9 grados. Es decir, se convertiría en la edificación más segura del país. Y es importante porque si hay un temblor, si hay fenómenos meteorológicos que puedan afectar a la población, es importante que el aeropuerto siga operando. Y además, si hay un temblor, los controladores no pueden salir corriendo, desarrojando el edificio. Tienen que permanecer porque los aviones están en todo el espacio aéreo mexicano, no únicamente arriba de la Ciudad de México. Todo el territorio mexicano, el espacio aéreo arriba, está controlado, hay muchos aviones y están cuidados y mantenidos con seguridad por los controladores. Entonces, esa mega obra no se ve porque son cimientos, pero ya está muy adelantada. Y también no se ve y está en el aire. El diseño de la arquitectura del espacio aéreo para los procedimientos tampoco se ve y es carísimo, ya está terminado también. Entonces, hay una obra muy avanzada que no conocemos y que ahorita sería un error pararlo. Se habla de que se va a hundir. La ingeniería que vimos ahí, las técnicas de ingeniería en diferentes materias, vemos que va a ser un hundimiento controlado, que ya ahorita se da un hundimiento para que sean las operaciones seguras. Que van a devastar cerros, no van a devastar, ya los devastaron para llevar el material. O sea, eso ya es irreversible, eso ya existe, ya no van a devastar más porque ese material ya fue llevado y ocupado. Que un secretario decía que iba a hablar con los pajaritos. Bueno, también ese es un mito, ¿no? O sea, los pajaritos no se van a poner de acuerdo con nosotros para no volar las trayectorias de los aviones. Hay otros mitos como que van a chocar los aviones si operan en Santa Lucía, no es cierto. Se diseñan procedimientos y los pilotos, obviamente ninguno de ellos quiere chocar su avión. Y los controladores, ese es nuestro trabajo, mantenerlos seguros. Ahora dice por ahí algún señalamiento que los aviones se repelen solos. Bueno, pues no es cierto, sino porque ya hay aviones que vuelan solos, están los denominados coloquialmente drones, ARPAs, lenguaje técnico. Vuelan sin tripulación, pero desde tierra hay quien los opera. Pero no se repelen solos, también pueden chocar. Por eso es necesario los pilotos en la cabina de los aviones
y el personal de controladores de tránsito que mantenga seguras las operaciones. Sí se tiene que, repito, pensar no nada más en el aeropuerto de la Ciudad de México o el conjunto, como bien señala Paco, Toluca, Puebla, Cuernavaca, Querétaro, que decía ahorita el doctor, señalaba Querétaro. Querétaro ya es un aeropuerto que creció mucho, ¿sí? También tiene muchas operaciones y se tienen que ocupar integralmente, pero no solo eso, toda la red aeroportuaria nacional. Muchas gracias, mi nombre es Raúl Hernández. Tengo un blog sobre comercio exterior y tiene mucho que ver el aeropuerto. Me preocupan varias cosas, voy a tratar de ser muy sucinto. En México somos un país de muchos mitos. Cuando recuerdo hace muchos años que venía el Volkswagen, decían que era muy peligroso porque traía el tanque de adelante y que se iban a incendiar cuando chocaran. Y, bueno, así fue un mito. El otro asunto que me preocupa también, todas las obras, grandes obras de cualquier parte del mundo, tienen sus bemoles. Pero una de las cosas que más me inquieta es por qué hasta ahora, cuando lleva 20 o 30% del avance del nuevo aeropuerto, ¿por qué estamos haciendo esto? Sinceramente, a pesar de la disertación que han hecho los 5 panelistas, no me permite todavía a mí pensar en una decisión de cuál sería lo mejor. Entiendo que el presidente electo, y no es por hablar de ese señor mal, yo voté por él para empezar, de un momento dado hizo una propuesta pues un poco aventurada, si me lo permiten. Es lo mismo que están haciendo con el mismo de Tehuantepec. Yo participé en el Alfonega y ahí hay una gran polémica del mismo de Tehuantepec, empezando por los Chimalapas. Entonces, es muy complejo que podamos decir que hay un corredor transísmico que es factible cuando ya se está construyendo un nuevo canal en Nicaragua por los chinos y que vamos a hablar de barcos enormes que todavía ni siquiera son pensados en construirse. Entonces, el istmo de Tehuantepec, por ejemplo, desde Moctezuma, Hernán Cortés lo narra en la cuarta carta de relación. Entonces, todo ese tipo de cosas a mí me inquieta mucho que México nuevamente, en una forma muy desinformada, en una forma también muy polémica, muy tomada al vuelo, se está hablando de un proyecto que, bueno, ya son miles de millones y no estamos hablando de si se va a consumir, si se va a hundir, si las aves van a migrar, en fin, y está lo mismo como el proyecto de Sosa Texcoco que se canceló y dañando mucho a la población mexicana porque se canceló el proyecto de Sosa por la carta que firmó nuestro país para ingresar al GATT, que firmó con el Banco Mundial, porque la sosa norteamericana era más barata. Todos usamos sosa en los japoneses que utilizamos diariamente y la sosa ya no es tan barata, el jabón es muy caro. Entonces, ese tipo lo pongo así con una serie de brincos y me preocupa mucho que estemos hablando a estas alturas de un proyecto que tiene un avance y cuando lo acaban de decir, Querétaro, Toluca, Puebla, podría ser también alternativa. Entonces, no estamos pensando en algo integral y sí me preocupa mucho cómo poder informar más concretamente y más accesible la información, porque con todo lo que puedan hacer ustedes, lo más coloquiales, no me sigue dando la información que yo necesito para decir sí o no a cualquiera de esas dos opciones, porque también tiene que ser a fuerzas Santa Lucía o Texcoco. Bueno, yo creo que esa es parte de la duda, ¿no? El tema está puesto en la agenda nacional y por el futuro gobierno, ellos son los que ponen el tema. Nosotros desde la óptica técnica es justo lo que queremos, desde el punto de vista de los técnicos y del
punto de vista jurídico, es lo que queremos de alguna otra manera resolver, pero efectivamente se está simplificando una decisión, y yo creo que es lo que estamos analizando, que se está simplificando una decisión extremadamente compleja, en si es un lugar o es otro lugar. Nos acompaña el licenciado Samuel Cervantes también, que quería darnos un comentario, igual que Raúl, por favor. Muchas gracias, muy buenos días, son ya tardes. Soy el enlace de la senadora Citlali Hernández, que está muy interesada en el tema. Lamentablemente no pudo venir, pero bueno, la intención es reconocer los esfuerzos que están haciendo para poder comunicar a la población la importancia de este debate que está en boga. Es muy importante que la gente tenga conciencia de cuál proyecto es el más viable. Bueno, yo estoy contento de escuchar diferentes posturas aquí, muy técnicas. Hay otros foros que hablan de otro tipo de impacto, por ejemplo el impacto ambiental, ¿no? Hay un tema también de aeropuerto sí, lago no, lago sí, aeropuerto no. Bueno, toda una gama de conocimiento que se está dando hoy día y que eso va a permitir a la población desde luego tomar una decisión sabia. Yo creo que estos tipos de foros deben de incrementarse, son muy pocos los que se están dando y por eso la senadora está muy interesada en también hacer un foro en el Senado en este sentido de ver qué proyecto es el más viable. Bueno, nosotros tenemos ya nuestra propia postura en este tema aeropuerto sí, sin embargo el impacto al medio ambiente creemos que es primordial. Hay alternativas, pues avancemos en esas alternativas, pero bueno, es todo una gama de opiniones. Las técnicas tendrán lo propio, las económicas también. No sé si se vayan a hablar sobre el tema económico aquí. En el 2014 creo que el monto que se había previsto eran 138,000 millones de pesos, hoy día creo que ya se elevó hasta 300,000 millones de pesos. Recientemente se pidió incrementar el fideicomiso de 80,000 millones de pesos. Bueno, son recursos públicos y que la gente espera que se haga un uso eficiente de ellos, porque bueno, es dinero del pueblo y los proyectos de esta naturaleza tendrán que ser muy estudiados y que sea el que mejor, de alguna manera, beneficie a la sociedad, ¿no? Ese sería mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias. Marcos, si me permites hacer un comentario en alusión a este tipo de intervención. Primero, agradecerle a la senadora Citlali y agradecer la presencia y el comentario que me parece muy enriquecedor. Una de las cosas que hemos hecho por una inercia que deberíamos empezar a modificar es el tema estrictamente técnico, sin entrar en mayor detalle, solo dejarlo mencionado, del problema medioambiental y el problema social que representa el posible desplazamiento de los pueblos y de las comunidades que hoy se encuentran aledañas, porque una cosa es el desarrollo de la región y otra cosa es el desplazamiento para el desarrollo de la región. Son dos cosas diferentes. En el problema de Texcoco-Atenco hubo un tema al final que se quiso rectificar para rescatar el proyecto, y era, en lugar de una indemnización, proponerles a los pueblos el participar como accionistas. Hay quien tiene miedo a lo que yo estoy diciendo, y garantizarles que tendrán lo que los abogados conocemos como el derecho del tanto para participar en los aeropuertos. Son negocios, para participar en los negocios. Por ejemplo, los servicios comerciales muchas veces generan mucho mayor recursos que los ingresos aeroportuarios. Esto no se les ha propuesto. Un aeropuerto, donde quiera que se construya, genera afectaciones al medio ambiente. El que diga lo contrario creo que carece de un estudio profundo en seriedad, porque modifica los entornos. Si lo vamos a hacer en Santa Lucía, también vamos a generar un problema de impacto ambiental. Si ampliamos o corregimos Cuernavaca, también vamos a generar un problema de impacto ambiental. El problema de la afectación al impacto ambiental tiene la contraparte de la que no se ha hablado: medidas de mitigación aquí o en el Valle de México. Y asegurarse además de poner en el debate que no será una megaciudad
donde accidentalmente van a aterrizar aviones, porque eso es el discurso del que no se está hablando, porque la filosofía de algunos hombres de negocios consideran que los aeropuertos son un elemento secundario a un desarrollo urbanístico, económico y de especulación. Y si eso ha de ser el proyecto, pese a que el mejor lugar es donde se está construyendo, porque hemos postergado la decisión y en base en ello me sostengo, esto no excluye a la crítica de no darle la importancia al aeropuerto general solo como un negocio ancla frente a otros negocios fundamentales adyacentes, y en ello no estoy de acuerdo, lo digo claramente, porque además vamos a correr un riesgo de que la mancha urbana nos haga inviable un posible crecimiento en 30 años. Entonces, o el diseño urbanístico, o en su momento los obstáculos, problema que tuvimos en el 85 con el tema de permitir que personas se posesionaran en el perímetro de los baños, nos deshabilitó la pista cruzada, porque tuvimos invasiones, generaron obstáculos. Si pensamos en una ciudad horizontal de salida, como se habló de Toluca, las cosas se hablan en día de promesa, que se cumplan es diferente, pero empiezan a haber torres monumentales, ¿no?, de estos edificios inteligentes de 30 o 40 pisos. Entonces le vamos a crear problemas al crecimiento del aeropuerto, vamos a desplazar pueblos, porque no es lo mismo, insisto, el discurso de que la zona como tal tenga un desarrollo económico a que quienes hoy viven participen del desarrollo económico. Entonces tendríamos que presentar un proyecto integral que no se ha presentado, un proyecto integral que nos diga si van a ser zonas de reserva, espacios de rescate. Hoy es posible mantenerlas, y las aves, hoy hay persuasión a través de halcones, a través de medios para persuadirlas y no interfieran para que hagan una inyección de motores. Eso sucede hoy en México y en buena parte de los aeropuertos del mundo. Eso debe informarse, porque desgraciadamente donde hay operaciones aeronáuticas por ruido, etcétera, etcétera, hay persuasión natural de lo que son las especies y de lo que son algunas cuestiones del medio ambiente. Entonces, eso es lo que se debe, y en eso coincido, de que se tiene que abordar el problema de manera integral, porque el mayor ataque a Texcoco es la especulación de lo que no se sabe. Y lo que debemos hacer es no solo ocuparnos los expertos en materia técnica, sino hablar de cuál es la política del Estado mexicano y qué se va a hacer con los terrenos aledaños al aeropuerto. Si vamos a establecer un decreto que garantice que en los próximos 100 años no habrán asentamientos comerciales o edificios que obstaculicen y que se va a crear una reserva amigable, un entorno compatible con la operación aeroportuaria, no creo que haya opositores, pero que además a los habitantes de los pueblos originarios que han defendido válidamente sus derechos se les va a dar la prelación para participar del efecto ganancioso de tener un aeropuerto. No creo que nadie esté peleado con un asunto así, puesto en blanco y negro, que es lo que no se ha puesto, porque es muy probable que pase como en Santa Fe. Santa Fe eran grandes basureros, minas, etcétera, donde primero fue el asentamiento principal y después se desplazó a los habitantes de las cuevas. ¿Por qué? Porque se veían feos, porque sus casas, porque el alto costo inmobiliario permitió una alta plusvalía, y entonces se desplazaron a todas esas personas para dar lugar a un México Santa Fe distinto a un México Tacubaya, por ejemplo. Entonces, si eso es lo que estamos generando, pues en el aeropuerto clarifiquémoslo, porque es una obligación ponerlo en blanco y negro frente a la sociedad que va a tomar una decisión, porque el aeropuerto es esta la mejor opción técnica, pero el problema que le está impidiendo tener ese florecimiento es no clarificar el campo de la especulación. Y agradecer, insisto, por tu conducto a la senadora, su interés, sabemos de su interés la senadora por la Ciudad de México, y por el otro lado es un tema importantísimo saber cuáles son las garantías para los habitantes de la Ciudad de México de los mejores accesos, de las mejoras al entorno del aeropuerto. Por mi parte, la verdad que me parece un tema fundamental. Déjeme tomar y aprovechar, tenemos más o menos media hora para terminar. Quisiera entrar a la parte final y brincarme directamente a la parte de la consulta. Estamos en una agenda pública que nos están poniendo, que nos están solicitando el nuevo gobierno, nos encontramos ante el cambio de dos administraciones.
Este era el proyecto ícono de la administración anterior, el nuevo lo rechaza por naturaleza ideológica, vamos a ponerlo así, y nos ponen el tema de la consulta. Y voy a partir de algo que el doctor me dijo en una entrevista, de que la consulta como está planteada en la Constitución no se puede hacer, es metaconstitucional, y entonces van a hacer una consulta. Okay, partamos de que ya esa consulta se va a hacer, la Fundación Arturo Rosenbluth la va a dirigir, la va a llevar a cabo a final de mes. ¿Qué opinan ustedes de la consulta, de un tema tan complejo, de una política aeronáutica, de una decisión económica, dejarla en manos de la ciudadanía, que la mayoría de la ciudadanía no utiliza un aeropuerto? ¿Qué opinamos? Como que sirva como conclusión y para que terminemos de una manera rica el debate. Gracias. México es un estado moderno. Los estados modernos se caracterizan por la gobernanza, por permitir la participación de los ciudadanos en las decisiones políticas importantes del país. Esta es una de ellas, pero la política aeronáutica, integrar las cosas particulares, las mismas leyes establecen quiénes tienen la responsabilidad. En este sentido, los aeropuertos, cómo operan, la vigilancia, la regulación, la tiene el Poder Ejecutivo. Lo establece el artículo 28 constitucional, el artículo 6, simpático, ¿no?, de la Ley de Aeropuertos, y el artículo 6 de la Ley de Aviación Civil. Ambos establecen que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es la responsable de tomar las decisiones en este sentido. Entonces, la política aeronáutica sí es importante, la participación de toda la población, porque a todos nos afectan estas políticas, para bien o para mal, y lo que se pretende es la participación de todos para que sea para bien, para el desarrollo integral del país. Pero en asuntos específicos, como la construcción de un aeropuerto, donde hacerlo, es una responsabilidad del Ejecutivo. Es algo como en materia de salud. ¿Sí? Salud pública. La salud pública. ¿Dónde vamos a construir el hospital? ¿Cuántos hospitales? Etcétera. Sí, pero si opera a una persona o no, es responsabilidad del médico y del paciente. No vamos a hacer una consulta pública para votar si lo opera del corazón o no, ¿verdad? Sino son específicas las situaciones. Entonces, bienvenida a la consulta para lo pendiente que es la política aeronáutica. Esta administración que está terminando, desde el principio intentó hacer una política aeronáutica. Cada año anunciaban que ya estaban avanzadas, que el próximo mes vamos a poner en marcha, y se quedó el pendiente. ¿Sí? Se pagó inclusive cantidades millonarias a la Organización de Aviación Civil Internacional para pedir asesoría y hacer una política aeronáutica que ni siquiera la íbamos a hacer nosotros. Ahí sí estaba también mal. ¿Dónde está la participación de los ciudadanos en esos aspectos importantes para nuestro país? No, se pagó para hacer la política y tampoco se publicó ni se pone en marcha, y esto daña la economía de nuestro país y daña a toda la población. Yo considero que los aeropuertos deben de cumplir su responsabilidad del Poder Ejecutivo y tomar la decisión con las repercusiones que tiene. Bueno, yo voy a ser un poco discordante aquí. Política aeronáutica de Estado, de hecho, sí hemos hablado durante este debate del aeropuerto, más para México, hemos pedido que la conversación debería girar en otro sentido, no donde vamos con un aeropuerto, sino cómo vamos a establecer una política aeronáutica de Estado integral que incluya dentro de sus rubros el tema de infraestructura aeroportuaria. El día de hoy, el futuro nos alcanzó 40 años después en la Ciudad de México, pero el aeropuerto de Cancún acaba de haberse ampliado en capacidad de pistas, pero está cerca de saturación, Monterrey está igual, Guadalajara está peor, Tijuana, San José de Cabo. Realmente tenemos problemas de saturación en todas las terminales. Inclusive es un tema que ha venido arrastrándose desde la negociación del convenio bilateral hace años, inclusive hicimos aquí un par de foros, porque vemos una ausencia de interés y de rector
modernizar la comunicación para dar